Estás escuchando Detrás del Backend, el podcast de Solunity. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Detrás del Backend. Yo soy Katia Vadillo y yo estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Primero quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon en el episodio número 1. Y gracias por sus comentarios, en verdad los agradecemos mucho y nos van a ayudar para seguir creciendo e innovar en este podcast. Y Fer, nuevamente estoy aquí contigo. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, pues soy Fernando, para los que nos están sintonizando por esta primera vez en este nuevo episodio del podcast. Yo la verdad es que me encuentro muy bien y muy agradecido por todos los comentarios que nos hicieron llegar en el primer episodio. La verdad es que los vamos a tomar en cuenta y pues todo para seguir mejorando. Me encuentro súper bien, feliz de estar aquí una vez más en este episodio y también muy contento porque tenemos un invitado muy especial que, pues si quieres, Katia, nos cuentas un poquito más de quién es. Sí, pues para hablar y continuar desmenuzando la historia de la inteligencia artificial, tenemos a Dante García, el desarrollador de Machine Learning. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido a Detrás del Backend. ¿Qué tal tu participación en este podcast? Bastante curiosa. Siento que me mandaron hasta el fondo. El único espacio en el que había un lugar para estacionarme. Pero yo supongo también que va a ser una experiencia muy divertida. Sobre todo cuando nos juntamos a platicar de cómo iba a ver el programa. Y yo estaba hablando de puros términos un poco pesados, muy formales, y Katia me dijiste, me perdiste. Es que el tema, como platicábamos la vez pasada, definitivamente creo que el tema de la inteligencia artificial hasta nos daría para muchísimos episodios, ¿no? Y bueno, la idea es hablar justo de la historia como más de bajado en cuanto a términos técnicos, pero pues sabemos que tú eres el mero mero para hablar de esto. Sí, incluso yo recibí igual los mismos comentarios, que la verdad el tema era bastante entretenido, bastante interesante y que incluso por ahí alguien me dijo que a lo mejor no tocamos temas más interesantes, pero la verdad es que es un tema súper amplio y que nos llevaría muchísimo tiempo y episodios tratar de abarcarlo todo, pero precisamente por eso te trajimos a ti, Dante, porque tú eres el experto aquí en Solunity y pues no sé, queremos que nos cuentes un poco más de esto para que pues quienes se quedaron con esa espinita en el otro episodio, esta vez puedan pues seguir disfrutando de lo que les contamos por aquí. Bueno, antes de que empecemos, no sé si también quieras hacer un poco de introducción sobre quién es Dante. Y yo tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué te llamó la atención la inteligencia artificial? Cuando yo era morrito. Story time. Todo esto era monte. No estaba construido. No, pues yo en la universidad yo quería hacer videojuegos. Y obviamente uno de los temas de los videojuegos es la inteligencia artificial. Entonces yo estudié esos temas durante la universidad por mi cuenta. Pero nunca llegué a Machine Learning hasta la actualidad, poquito antes del boom que hoy en día estamos viendo. Y creo que no hubiera podido comprender o conocer o aprender todo este bagaje sin haber entendido, por ejemplo, todo el desarrollo histórico y todas las ideas que hay detrás del actual paradigma, que es el aprendizaje automatizado en español o machine learning en inglés. Pues justo diste en el hoyo, en el meollo de este asunto. Empezamos ya con el tema de la historia detrás del mito de la inteligencia artificial. ¿Con qué quieres que empecemos, Dante? Porque pues tú eres el dueño y señor de este tema, entonces hablamos el podcast pasado un poco sobre la prueba de Turing. ¿Te parece si iniciamos desde ahí? Sí, voy a narrarla de nueva cuenta en la actualidad, ¿no? Imagínense que ustedes acaban de salir a la carrera, están buscando empleo, ¿no? En todas las fuentes posibles, LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Y como son nuevos, pues no los contratan para nada, ¿no? No tienen experiencia laboral. Claro. Y entonces, Pasa. Pues empiezan a bajar cada vez desesperadamente a puestos casi no relacionados con lo que hace uno, ¿no? Y de repente encontramos un puesto de trabajo muy extraño que decía entrevistador.
Ok. El puesto no dice más que eso, no hay una descripción más que sucinta que dice no se necesita experiencia laboral. Ya sabes que es Royal Prestige. Posiblemente. Entonces la idea es nada más viene una dirección y una hora en la que cita a todas las personas, ¿no? Ok. O sea, Se así puso era más. Sí, así es. Más denso. Más denso. Entonces imagínense que ustedes van a las oficinas allá en Polanco o en Garza García allá en Monterrey y así, ¿no? Ven otros 50 personas formados para la entrevista de trabajo y dije, chale, ¿creen que me elijan a mí? ¿Creen que no? Van pasando las personas, pasan 25, nos vamos acercando y la ansiedad va creciendo, faltan 12 personas, casi sentimos cómo nos respira la ansiedad, ¿no? En la nuca, Marcel. Sí. Falta una persona antes que nosotros y ya están rezando porque no les van a dar el puesto de trabajo, ¿no? Entras, encuentras con una persona amigable, cosa que casi normalmente no pasa, te entrevista y te pregunta que si te sientes incómodo trabajando con temas un poco controversiales, te preguntas qué tipo, pero mientes como en todas las entrevistas, ¿no? El objetivo es conseguir el empleo, ¿no? Para tu fortuna, pues conseguiste el empleo como básicamente encuestador. Ya te ves ahí caminando por las calles de la ciudad a 38 grados, entrevistando a gente para hacer consultas de productos, de comerciales, de consumo. Sin embargo, otra vez te citan a las oficinas a la siguiente semana, ¿no? Te dicen, preséntate tempranito, el lunes a las 9 de la mañana, sin falta, ¿no? Llegas a tu lugar deseado de trabajo, dices, aquí me esperan trabajar 20 años, espero, hasta jubilarme. ¿Pero tienen seguro? Pregunta, ¿tienen seguro? Esperemos. Y la recepción obviamente se ve gloriosa, la secretaria está bien arreglada, bueno, los secretarios. Pero ya te recibe una persona, no sé cómo lo quieran describir, un hombre blanco heteronormado. Ok. Entran y te invita a pasar al piso 42, en lo más alto de la torre. Cuando salen el cuarto pues no tiene acabados, es concreto totalmente al desnudo, se acaba la ilusión, las luces son blancas completamente, parece que no tiene alma, no hay ventanas, te preguntas por qué no hay ventanas. Está algo denso. Sí, pero afortunadamente te hacen pasar a un cuarto, dices, tendré mi propia oficina personal, ¿no? Y solo hay un escritorio, te habla una voz en un parlante y te dice que la persona, entidad, objeto con la que tienes que entrevistar está en el cuarto contrario y que solamente lo separa una pared, ¿no? No puedes interactuar con lo que está del otro lado, con quien está del otro lado, más que con la pura voz, ¿no? Te pide que tú la entrevistes, que tengas una conversación casual incluso, con quien está del otro lado. Y a partir de eso, pues se te van a hacer una serie de preguntas, ¿no? El entrevistador termina siendo entrevistado. Pues tú empiezas de una forma muy tímida, ¿no? Es tu primer trabajo y además se te pone una tarea muy extraña, ¿no? Contrario a lo que te enseñan en la escuela. Preguntas con una voz quebradiza, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y te responde una voz femenina, porque obviamente les encanta que sean mujeres. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Victoria. ¿Me puedes decir Vicky? Ok, Vicky. ¿A qué te dedicas, no? Una plática normal, una plática casual, ¿no? Conforme vas soltados en la plática, te vas sintiendo un poco más libre, ¿no? Y te pregunta, me dedico pues a escribir. Escribo tesis, poemas. A veces me piden código. Cosas muy raras que me piden. Pero así es el trabajo, ¿no? Y dices tú, sí, te entiendo perfectamente. Tan siquiera vernos ahorita nosotros, ¿no? Sí. Y dime, ¿de dónde eres? Empiezas a preguntar cosas un poquito más íntimas, ¿no? ¿Cómo que de dónde soy? Soy de aquí. Mi casa. Soy de mi casa, soy de mi aquí. mamá. Ok. ¿Y dónde estudiaste? Yo no estudié. Simplemente un día sabía lo que yo sabía. Ok. Y cuéntame un poco más sobre ti. Tus rasgos, quiénes son tus papás. Y te dices, no, yo papás, solo conozco a la gente que me crió. Un par de personas en bata, que todo el tiempo caminaban en bata y me hacían preguntas más raras que las tuyas. Empiezas a sentirte desconcertado de esta entrevista
y la voz del parlante te dice hasta ahí. Y con toda esa situación sales del cuarto medio choqueado, ¿no? La persona que te recibió en la recepción te hace una pregunta muy sencilla. ¿Crees que con quien estabas hablando era humano o no lo era? Hay que saberle al misterio, ¿no? Esa pregunta empieza a hacer sentido con toda la conversación que tuviste, ¿no? Yo no creo que sea humano, ¿no? Le respondes. ¿Ok? Te dice que te presentes el día de mañana, tus actividades del día de hoy acabaron, ¿no? Esto es una descripción un poco fantasiosa o un poco más alegórica de lo que es la prueba de Turing. El objetivo de la prueba de Turing es probar o demostrar que con quien estás interactuando es un ser humano, ¿no? Obviamente el objetivo es tratar de que el entrevistador tenga la menor información posible para saber si quien está hablando es de carne y hueso, ¿no? Claro. Parecía ser que esta narración no tiene nada que ver con la actualidad, pero tiene mucho que ver. Sobre todo porque cuando Turing propuso esto, lo propuso no solamente como una prueba, como una idea mental, sino una prueba que tenía que ser rebasada, ¿no? Y Exacto. mucha gente tomó esto como básicamente un desafío. Y casi todo el desarrollo de la inteligencia artificial hasta la actualidad ha tratado de resolver la prueba de Turing. Sí, bueno, y justo como lo mencionas, Dante, pues todo el desarrollo que se ha estado viendo va encaminado más bien, a responder esta pregunta y más que responderla, también, como dices, ¿no? Pasar hasta cierto punto, challenge que se han puesto, pues, todas las personas que están en el desarrollo de Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? Realmente llegar a este punto en el que no sabremos si estamos hablando con una máquina o con una persona, realmente a mí es un tema que me apasiona mucho porque conlleva pues muchos avances de muchos tipos y no solamente como tal en general de la inteligencia artificial. Y creo que esto lo vamos a abordar un poco más en el podcast un poquito más adelante, cuáles son estas otras pues barreras que tienen que superarse para poder llegar a este punto en el que podamos pues realmente ya decir o no distinguir si con quien estamos hablando es una persona o una máquina, ¿no? ¿Mm? ¿Tú crees que realmente se pueda llegar, o cuál es tu percepción de, justo tomando ese ejemplo, de que en algún momento se pueda replicar? O sea, porque ahí en tu historia pones que te das cuenta cuando ya estás hablando de crianza, ¿no? Que me suena a mí un poco como Stranger Things. Pero salvo eso, la persona no se hubiera dado cuenta de que no estaba hablando con un ser humano. ¿Tú crees que llegue a pasar eso? Incluso aquí yo haría también como la continuación a esta pregunta. O sea, ¿cuál sería como la consecuencia de que realmente lleguemos a probar, o sea, a responder esta prueba de Turing? ¿Cuál crees que sería como una consecuencia de esto? Ok, antes que nada, bueno, una prueba mental que se propuso Alan Turing en un momento en el que no había nada, ¿no? La computadora apenas se estaba creando. En el que todo Todo era monte. Todo esto era monte. No, sí, un poquito menos de seriedad, sí, porque apenas se había creado la idea del transistor y la arquitectura de la computadora. Se creó la idea de que las computadoras que creaban respuestas a partir de una receta. Te voy a interrumpir tantito antes porque, o sea, estamos hablando, y ya como para terminar de confirmar, o sea, la prueba de Turing se hizo únicamente como para probar si se podía replicar la inteligencia, ¿no? O sea, no fue un accidente como las computadoras, ¿no? De que fue como, o sea, con un objetivo, o como el GPS, ¿no? Para ayudar en la guerra y así. No, o sea, simplemente fue como esa ambición, esa curiosidad de se podrá, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De este poder del ser humano de querer ser Dios para replicar totalmente. Y totalmente, eso creo que incluso hasta el día de hoy sigue. O sea, es más como la ambición de querer resolver o poder pasar esta prueba de Turing y decir, ¿sabes qué? Lo logramos, o sea, lo pudimos hacer.
Yo creo que incluso esto hasta el día de hoy es algo que motiva a la gente a seguir desarrollando todo lo que tenga que ver con machine learning, con inteligencia artificial y algoritmos de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que hasta el día de hoy es, si no la principal, sí una de las top 3, top 5 motivaciones, o al menos tú, ¿qué piensas sobre esto, Dante? Antes que nada, creo que, bueno, esta es mi opinión personal, creo que estamos, y sobre todo para preparar este tema que estuve leyendo, creo que estamos muy lejos de realmente resolver la prueba Turing. Conforme vayamos avanzando a los diferentes paradigmas y bloques que conlleva el concepto de inteligencia, vamos a darnos cuenta que realmente no estamos nada cerca. Okay. Hemos avanzado en capacidad de procesamiento de lo que el ser humano ha creado, pero imaginación, creatividad, pensamiento lógico, pensamiento crítico, ya me estoy adelantando, no lo hemos logrado. O sea, llegar a estas representaciones que nos ha dado, por ejemplo, el cine, series, libros, o sea, estamos muy lejos de... Para empezar, ¿cuál crees que sea esas barreras en las que se están enfrentando para que digas, todavía nos falta mucho camino? Ok, pues creo que eso se puede empezar a responder con la siguiente parte de la historia. Entonces, pues, no sé si usted continúe. Sí, Okay. tú déjate guiar por tus emociones. Es el segundo día, es un martes por la mañana. Te despiertas, ya no tan animado como el primer día, ya no tan fresco y tan verde, tan ilusionado, de ganas de comerte al mundo, tan optimista. Sí pasa, suena algo que podría pasar. Sí, te diriges a la oficina, transbordas o Atraído. manejas o te atropellan por ir en bicicleta, pero llegas vivo, ¿no? Como tu día acabó muy pronto, esperabas que te dieran crank, ¿no? Sin embargo, te vuelve a recibir la persona de la vez pasada y un poquito más en confianza le preguntas su nombre. ¿Y usted quién es, no? Mi nombre es el Dr. Víctor. Seré tu supervisor durante este proyecto, ¿no? Si gustas acompañarme otra vez al piso 32, continuaremos con la prueba, ¿no? Conforme van subiendo los pisos, te va comentando que el objetivo del día de hoy es probar la capacidad de quién está del otro lado para interactuar con el mundo exterior y para su capacidad motriz. Vaya, le ha subido la dificultad al reto, ¿no? En lo que terminan de subir a los pisos al que corresponde, se te ocurre una idea. Le preguntas, ¿cree que podrá proporcionar un par de lápices y hojas de papel? Y dice, por supuesto, lo que necesites. Y también un vaso de agua, ¿no? Ok, le digo a mi asistente que te traiga todo eso, ¿no? Literalmente en el momento en que salen de la puerta, literalmente te dan todo lo que tú pediste, ¿no? Te preparas, abres la puerta del cuarto, ves que todavía está la silla en la que estuviste ayer sentado durante un par de minutos. Te acomodas, te preparas y le preguntas, Vicky, sí es cierto que te puedo hablar así, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Nada, para confirmar que estamos puntuales para empezar la siguiente parte de la prueba. Por supuesto, aquí sigo y aquí seguiré. Okay. Me encanta el dramatismo, perdón. Eso no es una agarras y tomas el lápiz bien afilado y empiezas a dibujar un par de circulitos en la hoja de papel y se lo entregas por la rendija que hay en la puerta. Esa rendija no te permite ver, por supuesto, qué hay del otro lado. Y se lo entregas y le preguntas, ¿qué he dibujado? Vicky se queda callada un par de segundos y te responde, es un gato gordo, un poquito mal dibujado, pero siento que es un gato. Ok, sé que le responde, sé que mis habilidades de dibujo no son las mejores, pero haré mi mejor intento en el siguiente trazo, ¿no? Puedes agarrar otra hoja de papel blanca y dibujas un rectángulo abajo de un cuadrado. ¿Qué es lo que ves? Le pasas la hoja a Vicky mientras le haces la pregunta. Es un poco más abstracto, te responde, pero creo que es una casa, o tu interpretación de una casa, un poquito más floja que la anterior. Ok, ves que es capaz de percibir o de entender la información que le estás proporcionando, ¿no? Se te ocurre entonces que ahora hay que probar sus capacidades motrices.
dibujas otra vez un triángulo, igual de un poquito más feo, y dibujas una S que simula ser un río, ¿no? Le dices, todo herido del ego, que si puede mejorar tu dibujo, ¿no? Que si puede agregar un par de detalles para que el dibujo salga mejor. Vicky se queda pensando y dice, ¿es toda la información que deseas darme o hay alguna otra característica que deseas incluirle al dibujo? No, es todo. Creo que con esa información te basta, ¿no? Vicky te dice, Victoria te responde, ok, solo dame un par de minutos. Es el dibujo de un paisaje y se ve un poco más complejo, ¿no? Tú te quedas pensando, tratas de sacar tu celular y la voz en el parlante te responde, no se puede utilizar el celular mientras está la prueba en transcurso. Entonces, ya empiezas a sentir el trabajo en oficina, ¿no? Vicky acaba. La Godínez. Vicky acaba y te dice, he acabado. ¿Qué opinas de mi dibujo? Adelante de ti, parece que encontraste, literalmente parece que te están presentando una obra de Bob Ross. Ahí, con los trazos se ve perfectamente las luces y sombras. No está el sol directamente, pero puedes ver cómo dibuja el foliaje a partir de diferentes texturas. Ves que lo que antes era un simple triángulo se convierte en una montaña que está definida por el desgaste por la lluvia y el aire, ¿no? Quedas sorprendido y le dices a la voz le preguntas a quien está supervisando la prueba, he acabado con esta prueba, ¿puede terminar o necesitan algo más? La voz en el parlante te responde un par de segundos después, te dice, no, si consideras que tienes la información suficiente para tener un criterio, puedes terminar la prueba, ¿no? Y te despides de Vicky, ¿no? La vez pasada no lo hiciste, te despides cordialmente de ella. Hasta luego, Vicky. Nos vemos, espero verte pronto. Te sales del cuarto y te encuentras al doctor Víctor literalmente esperándote. Y te dice, entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que, te vuelvo a preguntar, ¿crees que quien está al otro lado es un ser humano, sí o no? Lo dudas, ahora sí lo empiezas a dudar, ¿no? La interacción se siente un poco más cálida, y dices, no lo sé. Y dice, no es una respuesta válida. Y dices, pues sí, es un ser humano. Te hace la segunda pregunta. ¿Tiene o no la capacidad de interactuar con su ambiente? Y tiene la capacidad de motriz. Afirmativamente tiene una buena capacidad motriz y también tiene la capacidad de interactuar con el medio ambiente, ¿no? Y con eso acaba el segundo día. Eso que les comento se llama la prueba de Turing total. El objetivo ya no solamente es interactuar con la máquina, por así decirlo, sino que la máquina pueda responder a su medio ambiente, pueda interactuar con el mismo y además pueda observar, ¿no? Y eso también es una limitante, ¿no? Que se ha dividido en dos paradigmas más, visión computacional y robótico, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que simular el movimiento humano, ¿no? Entonces, más allá de simplificar el problema, lo hemos extendido, ¿no? Claro, a otras disciplinas, ¿no? También ya no queda limitado como al ambiente computacional, sino también ya lo llevas al espacio físico, en este caso con ambas cosas, ¿no? Con la visión computacional y también con la parte robótica. Respecto a la pregunta que yo te hacía de las consecuencias de la prueba de Turing, o sea, ¿qué piensas que sería como una consecuencia, bajo tu criterio, ya sea positiva o negativa, de que podamos responder o tal cual pasar la prueba de Turing? Pues obviamente la idea de interacción máquina-humano o la interacción entre la computadora, pues al principio se redujo simplemente a una serie de ifs, ¿no? Ahí claro. si te dice eso, que te responda tal cosa, ¿no? El problema es que obviamente hay que escribir millones de condicionales, ¿no? Y obviamente hay que considerar todos los casos, ¿no? Y sin embargo, pues como te digo, eso no es inteligencia, porque tú estás precondicionando al programa a tener que pensar en cada uno de los ensayos, que tener un plan para cada uno de las posibles respuestas. Y sin embargo, en la realidad, pues por ejemplo, el ser humano puede planear en el vuelo, puede tomar decisiones
y puede pensar críticamente, ¿no? Entonces, Turing puso la vara muy alta y luego la prueba de Turing la puso todavía más alta, ¿no? Porque estamos hablando de que se tiene que replicar no solamente la inteligencia cognitiva, sino también la inteligencia emocional. Y creo que justo también el pensamiento crítico no lo creo que pueda tener una inteligencia artificial, ¿no? Porque el pensamiento crítico como nosotros lo desarrollamos, pues es con base a la educación, ¿no? Al el contexto, ¿no? Porque sabemos que no solo aprendemos de pues lo que nos enseñan en la escuela, también aprendemos de vivencias, o sea, replicar totalmente eso a, no sé, ya podemos hablar como de ejemplos, ¿no? Del cine, o sea, ¿con cuál quieres que empecemos? de películas que llevan esa ejemplificación de lo que podría ser, que siento que igual, o sea, ahí entra un poco mucho la ficción, ¿no? O sea, ¿un robot puede tener emociones? O sea, ¿realmente un robot puede tener emociones? ¿Puede sentir? ¿O se condiciona a sentir? Ok, pues justamente eso se habla en la película de Blade Runner. Justo es esa pregunta de qué pasaría si pasaran la prueba de Turing. De hecho, pues no, el libro ronda alrededor de todo eso, ¿no? Es un detective que trata de determinar si la entidad con la que está enfrente es un ser humano o no. Y pues obviamente su trabajo pues es peligroso porque de equivocarse estaría matando a un civil, ¿no? Uh-huh. Y justamente esa película pone a prueba, ¿no? El límite entre la máquina y el ser humano, porque al final de cuentas las máquinas se humanizan, ¿no? Al tener estas capacidades, se pregunta uno si son intrínsecas al ser humano, ¿no? Los sentimientos son generados por el pensamiento lógico y el raciocinio, entonces o son una condición evolutiva, ¿no? Entonces es un paso adelante 30 años después, pero eso es el impacto, por ejemplo, cultural en la prueba de Turing. Y hubo otra película, ¿no? Incluso más allá, que era el tema de la película de Ex Machina, no sé si la han visto. Uh-huh. En la cual, no sé si sea spoiler. No, spoilea, ya pasó mucho tiempo. Aquí va a haber spoilers. Sí, Sí. spoiler alert. Si no, véanla. Exacto. Entonces, en esta película, justamente contratan a un ingeniero de software a entrevistar a una inteligencia artificial. Al principio pues no puede, lo mismo, las dos cámaras separadas por una pared, pero a la mitad de la película se revela que una pared de cristal pintado, polarizado, que se puede despolarizar, ¿no? Y descubre que está hablando con una inteligencia artificial, ¿no? Y esta lleva todavía la prueba de ir más lejos con la idea de que la máquina empieza a manipular al entrevistador, ¿no? O sea, ya no solamente determinar si es una máquina, sino ahora hay esa capacidad de mentir, de sentir y hasta de manipular, ¿no? Para liberarse del yugo humano, ¿no? Claro. No, y incluso también, bueno, estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Hay otros ejemplos donde llevan, no exactamente la cuestión de la prueba de Turing, pero sí como justamente estas consecuencias, que es creo que la más famosa y la que todos tenemos más fresca es la de Matrix, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si de repente las máquinas se rebelan? Incluso creo que más famosa que Matrix podría ser Terminator, ¿no? Uh-huh. Todos hemos visto Terminator y bueno, es como una consecuencia, ¿no? De lo que podría pasar. En este caso son consecuencias como muy fatalistas y llevadas mucho al extremo, o no sabemos. Pero sí, esas son como algunos ejemplos. Y incluso también hay otros ejemplos un poquito más que se van un poco más como al trasfondo de esto, que es justo la prueba de Turing, como Ghost in the Shell, ¿no? Que es no sé si salió antes o después de Blade Runner, pero también es una película muy interesante de anime que después ya hicieron, la hicieron en live action, que si no la han visto también véanla, está muy buena. Bueno, el anime, el live fiction tal vez no, bueno, sale Scarlett Johansson, no sé, tal vez eso los puede enganchar, pero sí, o sea, hay como bastantes lugares de donde abordar este tema. Y pues también, ¿no? O sea, está tal vez este lado que se va más por la ficción, también el lado que se va más por
el aspecto filosófico, ¿no? Ujú. Que incluso yo creo que ya tomarlo por el aspecto filosófico nos daría para hablar de un podcast completo. Y incluso yo me considero súper fan de la película de Ghost in the Shell, un poquito más que la de Blade Runner, la verdad. Bueno, si me quieren matar en los comentarios pueden hacerlo, pero es la realidad. Para mí se me hace mejor película Ghost in the Shell. Pero bueno, o sea, como les decía, hay de tanto agarrar desde tantos puntos que pues ya yo creo que aunque no seas fan de la computación, de todas estas cosas de las computadoras, esto te tiene que atrapar sí o sí. O sea, simplemente el hacerte la pregunta en las máquinas pueden sentir, llegar a un punto en el que las máquinas pueden sentir, te va a atrapar de donde lo veas. O incluso, pues, no sé, ¿qué otro ejemplo pondrías tú, Dante? La de No, Her también, ¿no? sí, pero ahorita seguimos ese debate, porque obviamente ya subí la vara, y ya les puse la expectativa, hora de ver la realidad, ¿no? Hora de tirarlos los sueños, ¿no? Sobre todo porque regresando a los 50, obviamente pues está la prueba del Turing, está la emoción, está el transistor, nace el transistor en el 54, lo cual permite crear máquinas más avanzadas, ¿no? Permite que nos decantemos la humanidad a la electrónica por encima de otro tipo de computación, ¿no? Ya sea la mecánica, incluso hay máquinas hidráulicas, ¿no? Después del transistor, a finales de los 50, nace el microprocesador, ¿no? Y con toda esta idea tanto de cómo están avanzando las máquinas, cómo están avanzando los algoritmos, cómo está avanzando pues el campo de la inteligencia artificial, hace pensar que vamos a crear una inteligencia artificial muy pronto, ¿no? Sin embargo, yo lo veo como la idea de replicar un pastel sin tener la receta, ¿no? O sea, tenemos de referente el cerebro humano, pero no tenemos la receta de cómo crear un cerebro humano. Entonces, con las herramientas que tenemos, a partir del silicio, hemos tratado de replicar el cerebro humano. Entonces, en los 50 nace la primera, básicamente, la época dorada de la inteligencia artificial. Ahí, de repente, se paran a afrontar esta pregunta y empiezan a dividirlo. Se hace, para empezar, una escuela de verano llamada de MacArthur, en el 50 y tantos, en el 54. MacArthur pide dinero para juntar a mucha gente que puede estar interesada en el tema de inteligencia artificial y nombra esta área de este campo de investigación como inteligencia artificial. Más adelante muchos dicen que es un mal nombre porque realmente no son inteligentes esas máquinas, simplemente hacen bien su trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, total que maldijo y bendijo con el nombre, ¿no? Entonces MacArthur hace que en Stanford creen la división, en Massachusetts, allá en Inglaterra con Oxford. Entonces empieza a ver el video de gente haciendo esto, trabajando en esto, ¿no? En los 50. Sin embargo, como te digo, muy pronto empiezan a toparse con pared. ¿Cuál es la primera pared? Si bien el transistor es más rápido que el ser humano en cálculos matemáticos, pues no puede contra la idea de la complejidad y la explosión exponencial. Y de ahí también tengo una analogía, ¿no? Pensando en esta cosa. Imagínate que tú eres una oruga que está trepando un árbol, ¿no? Este árbol es el árbol del fruto prohibido, porque nada más hay un fruto. Dios nada más le dejó un fruto a ese árbol. Ok. Tú necesitas comerte ese árbol para hacerte un hermoso capullo y después ser una hermosa mariposa, ¿no? Sin embargo, del tronco nacen ramas, y de esas ramas nacen más ramas, y después de esas ramas nacen más ramas, ¿no? ¿Cómo le haces tú, como oruga, para encontrar la rama en la que cuelga el fruto prohibido? ¿Por instintos? Ok, tal vez. O sea, pues no sé, ahí me salen como O sea, varias preguntas, pero Ponte no sé, en el ya papel de una oruga. Sí, ¿qué haría si yo fuera una oruga? Pues no sé, tal vez, digo, si puedo ver, pues a lo mejor me fijo dónde está y voy hacia ese lado, ¿no? Ujú. Ya en el camino, pues voy, digamos, cruzando de rama en rama, algo así, se me ocurre, no sé. Ok. Pues sí, efectivamente, el primer paso sería recorrer todas las ramas. Ok. Pero posteriormente llegada la noche llegarán los depredadores y te comerán, ¿no? Entonces no puedes recorrer todas las ramas. Efectivamente tienes un par de sensores, un olfato y los ojos. El olfato te va guiando conforme más fuerte sea el olor a las enzimas, a las sustancias volátiles, a la fragancia del fruto,
pues te vas dirigiendo hacia allá y conforme se va perdiendo, sabes que por ahí no es, ¿no? Ahí no es. Y las ramas, las hojas y ramas que antes tapaban el fruto, las empiezas a dejar atrás y puedes ver el fruto, ¿no? Entonces ahora ya tienes otra, más información, empieza a entrar más información que te permite llegar al fruto, ¿no? Felicidades, has logrado eso, ¿no? Pues lo que estoy escribiendo es uno de los primeros algoritmos que se propusieron a resolver, porque como vieron, son tantas las habilidades que tiene el ser humano, como por ejemplo interactuar con el medio ambiente, y al interactuar hablamos de caminar por ahí, entonces es buscar. Entonces, ¿y qué forma hay de buscar que encontramos para representarla? Eran árboles, ¿no? Si tuviéramos que recorrer todo un árbol, no se podría. Entonces se crea un concepto llamado heurística, ¿no? Que sería, ¿qué información recibo para saber si estoy tomando la decisión correcta, ¿no? Sin embargo, pues, no bastó para convencer a la gente de que íbamos por el buen camino. O sea, imagínense, estamos hablando simplemente de una origuita que está buscando en todo un árbol. ¿En qué momento regresamos a la parte de hablar, no? Sí, sí, claro. Entonces, a finales de los 70, de repente los gobiernos y las universidades se preguntan, ¿estamos avanzando realmente? Y contratan a investigadores externos, ¿no? A consultores externos, por ejemplo, a un filósofo y a un matemático, y les preguntan, ¿cuál es el estado actual de la inteligencia artificial? Llegan y dicen... El estado es que no tenemos estado. ¿En qué estás ¿Cómo trabajando? van? Llegan y me preguntaron, ¿cómo van? ¿Cómo van? Y ahí surgieron los Project Man. Y le dice, estamos trabajando en algo importante. No estás haciendo nada. No estás haciendo... Entonces, debido a ese par de investigaciones que rompieron con lo que se estaba logrando en inteligencia artificial, porque al reportarle al gobierno dijeron, no, pues es que no hay nada. O sea, no pueden vencer la barrera de complejidad, realmente no están haciendo nada, ¿no? Okay. Entonces se corta el financiamiento y a finales de los 70 e inicios de los 80 se para la investigación, ¿no? Claro, y aquí la verdad es que mencionas algo súper importante que a lo mejor yo estaba dejando, pues no de lado, pero sí a lo mejor lo estaba haciendo ver así, y es que pues sí, todo este tema de la inteligencia artificial y machine learning y todo esto suena tan bonito, y pensar que en algún momento podremos no distinguir entre una persona y una máquina suena como súper distópico y tal vez hasta cierto punto interesante, pero la realidad es que hay límites que no hemos podido cruzar, límites tanto físicos como de otro tipo, ¿no? O sea, de diferentes tipos. Creo que el más... el que a lo mejor todos tenemos muy presentes, y más si trabajas en tech, es como el procesamiento, ¿no? O sea, realmente hay una limitante de procesamiento actualmente que se está tratando como de pasar o rebasar con todo esto de la computación cuántica, que también está súper verde, pero creo que ese es como, al menos desde mi punto de vista, es el stopper más presente, el procesamiento. El poder de procesamiento que se tiene actualmente, o al menos, y bueno, de aquí también ya salen otros temas, ¿no? Que si el Bitcoin y todo esto, pero ¿tú qué piensas? ¿Es el stopper más grande que tenemos actualmente con temas de inteligencia artificial, o realmente hay otro? El poder de procesamiento comparado con la situación que yo estoy narrando, ya no es una limitante realmente. O sea, hoy en día tenemos clusters, tenemos granjas de servidores, tenemos tarjetas gráficas, llegaremos a eso. Sin embargo, lo mismo, hace falta algo, pero no sabemos qué es todavía. Okay, y entonces... no podemos detenernos, simplemente porque se sigue avanzando y se siguen incorporando nuevos mecanismos que no nos daría tiempo de platicar, pero ahí está, nos vamos acercando lentamente a la respuesta, pero todavía nos falta. Ok, sí, o sea, te hacía esta pregunta porque realmente, como dices, ¿no? O sea, los que estamos en el mundo tech y nosotros que estamos un poquito más en todo lo que es el ambiente cloud, sabemos que tener máquinas de cantidades de CPUs y de RAM en cuestión de segundos es realmente rápido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el poder de procesamiento tal vez en este momento ya no es tanto un tema, obviamente va a salir carísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, el poder está ahí, o sea, tú puedes ir y rentar clusters
cuantos quieras, ¿no? Pero justo no, la verdad es que yo no estoy como tan metido en estos temas de inteligencia artificial, me gustan, pero no es como que a lo que más le dedico tiempo, pero es interesante que lo que dices, ¿no? Que el poder está ahí, hay algo más que está faltando, no sabemos qué es, y al mismo tiempo nos acerca y nos aleja, ¿no? Porque pues creo que es un poco lo que dices, ¿no? O sea, tenemos ya las herramientas, pero hay algo que nos está faltando. O sea, pensando en todo eso, creo que definitivamente coincido con Dante de que todavía falta mucho para llegar a las representaciones de la inteligencia artificial justo como un robot a futuro, porque hay muchas cosas, o sea, el desarrollo, ¿no? Creo que se van a integrar más disciplinas, como decías, y los costos también, ¿no? Porque llegar a ese momento en el que, por ejemplo, pensando en los supersónicos, ¿no? En robotina, porque realmente ha habido muchas representaciones en cine y diferentes formatos de para qué la podrás utilizar, y está esto de los asistentes, está pues ya los hombres más esquizofrénicos pues sus novias, pero también, ¿no? O sea, como el gobierno utiliza estas inteligencias o superarmas, ¿no? Para protección. Entonces, llegar a ese punto en el que se representan, o sea, eso sería muy costoso y ya integrarían otras disciplinas. Pero sí, no, o sea, pensando en estos comentarios medio sensacionalistas, ¿no? De cada vez se llega, estamos cerca de estos escenarios catastróficos, pues realmente no, porque hace falta pues más estudio, es hasta cierto punto como caminar, avanzar 2 pasos pero retrasar 5, y pues la parte económica también influye demasiado, ¿no? Sí, la realidad es que todo este tema de la inteligencia artificial no es algo tan barato, ¿no? Incluso por más gratis que te lo pinten, pues realmente gratis no es, o sea, tiene costos por detrás. Lo que sí es una realidad es que se está avanzando a pasos enormes, o al menos esa es mi percepción, ¿no? Como alguien que no está tan metido en estos temas, yo veo que la verdad es que en cuestión de, incluso yo investigando he visto que se pueden llegar a entrenar modelos con una computadora pues modesta en cuestión de 20, 30 minutos. Lo que a lo mejor eso en, no sé, hace 5 años necesitabas realmente rentar infraestructura para poder hacerlo, pero justamente con todos estos avances y estas mejoras que se le van haciendo a los algoritmos, ya es medianamente posible hacerlo con alguien que tenga una computadora pues de buena capacidad, ¿no? Entonces, pues sí, volviendo a lo mismo, o sea, yo sí es algo que todavía no está como al alcance de todos, pero realmente se están habiendo avances muy, muy grandes. O al menos es mi percepción. No sé tú qué piensas. Sí, justamente, o sea, ya de que estamos platicando eso y que la gente pueda entrar a internet a consultar ChatGPT, es un avance comparado con cómo empezamos esta historia. Porque esta historia, para empezar, primero fue un pensamiento, una idea, un experimento mental. Y luego alguien trató de resolverlo, pero obviamente estos recursos vinieron de academias y de de investigadores. Y actualmente, como dices, cualquiera con cierto nivel de formación, no necesariamente con un PhD, con apoyo del gobierno, puede ya entrenar procesamiento, algoritmos de inteligencia artificial e incluso empezar a crear pequeñas mejoras, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con modelos, entrenando modelos de Machine Learning? Pues básicamente igual lo mismo, tuve un periodo dorado, una época dorada y después un invierno y después otra época dorada. Lo mismo es aquí, o sea, la vida. ¿Tú crees que Winter is coming? Yo creo que sí viene otro invierno. Para Sí, y ahorita continuamos con ese tema. Yo recuerdo que cuando empezamos literalmente a hacer software, por ejemplo, antes de todo esto, estaba muy cuando en todo boga, era monte. muy en boga lo de TensorFlow, acaba de salir TensorFlow, no existía PyTorch y queríamos entrarle ahí, ¿no? Y de repente nos encontrábamos con lenguaje pesadísimo, hablaban de máquinas, support vector machines, máquinas que
utilizan vectores, no sé cómo decirlo bien, perceptrones, y de repente decías, toda la literatura era muy pesada, tanto en código, tanto en todo eso, y en la actualidad es como, ha avanzado tanto, ha habido ya tanta gente interesada en este tema, que encuentras forums que te responden a tus dudas, aunque sean más mínimas, ¿no? Claro, o sea, definitivamente la comunidad en este avance ha sido clave, ¿no? O sea, la comunidad ha sido clave para que todo esto funcione y es por eso que también aprovecho esto para decirles que se sumen a la comunidad de Solonity porque tenemos unos meetups Comercial. Exacto, comercial no pagado, no es cierto, que se sumen a la comunidad de Solonity en las redes sociales porque estamos subiendo contenido súper interesante y además que también si tienen la oportunidad se sumen a los meetups donde hablamos de este y otros temas más interesantes. Bueno, y para todas las personas que no sepan qué es un meetup, básicamente nos reunimos a hablar de temas nerds, a veces no tan nerds, pero que de seguro van a ser de su interés, como este, ¿no? Donde nos reunimos a echar una chelita, comer una pizzita y hablar, ¿no? Escuchar lo que en este caso pues los presentadores tengan que contarnos ese día y pues abarca desde temas tecnológicos más técnicos hasta temas un poco más sobre soft skills, ¿no? Ya saben, los que estamos en este mundo tech nos hemos enfrentado a entrevistas de trabajo y bueno, a veces escuchar tips y hacks que la gente más experimentada tiene por ahí, pues no caen mal, ¿no? Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, dense una vuelta. Tú continúa. Estoy seguro que les va a gustar. Sí, definitivamente tienen que seguirnos en nuestras redes sociales para continuar la conversación por allá y pues ver justo tips, momazos y mucha información tech. Pero continuamos, Dante. Okay. Dijimos que, bueno, antes de pasar al segundo renacimiento, no solamente estaban los algoritmos de búsqueda, no solamente se estaba creando lo que llamaban sandboxes o espacios, cajas de arena, donde experimentaban con pequeñas inteligencia artificial para que trataran de interactuar con su medio ambiente, sino también se creó el primer robot, ¿no? De hecho, la palabra robot viene del eslavo, que significa esclavo. Se soñaba con que se juntaban esos dos conceptos de repente, la inteligencia artificial y la idea de una máquina que interactuara, que se pareciera al ser humano, de repente se juntaban y todo hizo sentido, ¿no? Entonces, igual se creó el primer robot humanoide, por así decirlo, llamado Shaky. Sin embargo, pues muy lejos de ser humano. Por eso les digo que esta época también terminó en muchas excepciones. Los sensores que tenían era una cámara que tardaba 15 minutos en prenderse y no podía quedarse prendida todo el tiempo porque se sobrecalentaba. La imagen que recibía o que podía procesar eran imágenes casi contrastadas, o sea, colores muy definidos para poder interactuar, y el poder de procesamiento era tanto que básicamente era el pensador de Miguel Ángel, ¿no? Porque te daba hasta 20 minutos en dar una respuesta, ¿no? Y eso estaba muy distante de la capacidad de procesamiento del ser humano, ¿no? Ya a finales de los 80, las máquinas, las computadoras se hicieron más pequeñas. También lo que hoy suponemos como dado, que serían los lenguajes de programación, empezaron a aparecer, lo cual permitió hacer comandos muchos más rápidos, ¿no? Y sale la segunda oleada de inteligencia artificial, pero básicamente basada en esto, en cláusulas y condiciones, basadas a partir de toda esta heurística, lo que habíamos hablado de heurística, de toda esta información que te voy a pasar, toma una decisión. Es decir, si tú creabas una inteligencia artificial que medía los 12 parámetros de la sangre, por ejemplo, cuando te sacan para hacer la química sanguínea de 12 elementos, uno podía entrenar un algoritmo, una serie de ifs que tomaban una decisión a partir de la información que estaba recibiendo, ¿no? Y de repente mucha gente otra vez se sumaron al boom diciendo, es que si ya podemos crear todos estos comandos y la velocidad con la que lo procesa nos va a permitir hacer esta inteligencia artificial, pues les dijeron a NICE, ¿no? Porque creaban agentes estáticos en un mundo dinámico, ¿no? Y de hecho también es un paradigma hoy en día. ChatGPT, por ejemplo, no está entrenado con información del 2022 para acá, ¿no?
Ujú. Entonces es un mundo dinámico que constantemente está cambiando. Entonces lo mismo, interacción con el medio ambiente, con interacción con el medio ambiente también significa interacción con la información viva, al tiempo real. Y tú me dirás si realmente ChatGPT está actualmente en ese tenor, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT me ha tocado, una vez le pregunté sobre estadísticas y a eso mencionó como que no tenía los datos desde cierto año para allá. Entonces, estamos hablando que para que la prueba de Turing llegue a completarse es que esta inteligencia no tenga que pedir permisos, ¿no? Que ella pueda tener estos accesos y tal vez ahí, no sé, haciendo pura teoría, podría empezar a tener un pensamiento crítico porque ya ella podría acceder a información, ¿no? Pero hasta el momento, pues hay ciertas restricciones de estar actualizando y pues eso al final es con ayuda de un humano. Sí. Justo, ya hablamos de los árboles de búsqueda, ahora vamos a hablar de los árboles de decisiones, que justamente la forma más burda que los definimos es con una serie de condicionales de if, else, si esto ocurre o haz esto o haz aquello. Entonces, la idea de un árbol de búsqueda es que tú tienes definido todos los eventos posibles con los que va a interactuar la inteligencia artificial y los tratas de programar. Si esto ocurre, subes a las ramas superiores, ¿no? Como la horita vuelve a subir. Y si esto ocurre, sube por acá y así. Un ejemplo muy claro, y otra vez la limitante de la inteligencia artificial es, imagínense que ustedes se paran un día común, hoy lunes, somos ese godín que después de 4 o 5 años de trabajar, ya para la misma empresa ya está harto. Sí, está entrevistando a inteligencias artificiales, pero su trabajo no es tan sencillo. Tiene que decidir si va a tomarse media hora más de descanso, si va a levantarse, si va a ver TikToks, si va a sacar de paseo al perro, si va a hacer ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, el árbol de decisiones, las indecisiones que tiene la persona son muchas, ¿no? Sin embargo, pues otra vez la heurística, estamos condicionados al entorno. Nosotros tenemos una heurística, ¿no? De, por ejemplo, llegar temprano. Ese tema de heurística lo tomo porque no es una formalidad matemática, ¿no? No es como llegar temprano, lo podemos definir como una fórmula matemática, sino más bien lo tenemos como una restricción, ¿no? Entonces, nosotros nos despertamos 15 minutos tarde, ¿no? Entonces, debido a eso, el árbol de decisiones acaba de reducir nada más por esa situación. Y ahí estás, o sea, si están en la Ciudad de México, es como de, ¿qué me pongo hoy? Si llueve, si tiembla, si, o sea, hay más. No, hombre, menos en estas fechas. No lo menciones, por favor. Y el problema es que en la vida real, los árboles de decisiones realmente se deberían estar generando conforme tú interactúas en el entorno. No deberían de ser precondicionados y prediseñados, ¿no? Entonces, tú ya tomaste la decisión de que no vas a quedarte 15 minutos más, media hora más en la cama, porque ya vas tarde. Ahora tienes que tomar la decisión, te vas a bañar, vas a lavarte solamente los dientes, ¿te da tiempo para eso? Entonces empiezas a generar nuevas decisiones a partir de decisiones tomadas anteriormente. Decides bañarte, ¿no? Y ahora tienes que decidir a partir de tu restricción presupuestaria si te alcanza para desayunar o que simplemente te vas a comer un pan con mermelada, ¿no? Más heurística, ¿no? Sales a la calle y decides si te alcanza para realmente tener una moto o para una bicicleta. Entonces vas tomando decisiones a partir de la información que vas recibiendo. Y ChatGPT, pues igual lo mismo, o sea, ¿qué tipo de información va a recibir, no? Y hablo de eso porque está en boga, ¿no? Sin embargo, pues hay otros algoritmos y que justamente no están tanto diseñados para tomar decisiones, de hecho casi ninguno se llama para tomar decisiones. Y que realmente no cumplen esa parte del ser humano, ¿no? Claro, porque justo como lo dices, ¿no? O sea, este árbol de decisiones en la vida diaria, incluso en la vida del ser humano, se va cambiando conforme va avanzando incluso el día, ¿no? O sea, como ya lo dijiste, en un día tienes que tomar miles de decisiones y a cada momento van cambiando conforme vas interactuando con el entorno. Entonces, sí, como lo mencionas, esta parte de que una inteligencia pueda llegar a tener esta habilidad de reaccionar ante la heurística, yo creo que estamos súper lejos, pero definitivamente estamos, pero a kilómetros, ¿no? Ahí pueden ver la serie de, ¿cómo se llama? Westworld, también está muy buena, meten ese tema justamente de la heurística, cuál es su objetivo, o sea, a partir de la programación de la identidad que debería desfolgar.
Sí, Pues, sí, mira. puedes. Bueno, no vamos a spoilear el primer capítulo. Véanla, está muy buena, espero la tercera temporada. Justamente a partir de la identidad del personaje que le ponen al robot, tiene que seguir una heurística, tiene que decidir si está cumpliendo con su rol. Entonces eso no es tan fácil de medir como con un modelo matemático, ¿no? Claro, y la verdad es que sí, o sea, ahorita justo que lo mencionaste, la verdad es que yo esa serie ya la había visto, es una serie que también seguía, me quedé, me parece que en la primera temporada, eso estaba comenzando la segunda, y no me había dado cuenta que en esa serie se toca mucho ese tema de la heurística, y realmente está, bueno, hasta donde yo me quedé en la primera temporada está en todos los capítulos, ¿no? Porque habla de esto, ¿no? O sea, cómo este personaje o en este caso, bueno, pues ya exponemos un poco, ¿no? Este robot reacciona ante su ambiente, su entorno y lo que dices, ¿no? Si realmente está cumpliendo con este rol y si no lo está haciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer para cumplirlo, ¿no? Como para seguirlo, ¿no? Seguir este rol. También es una serie que está muy buena, si no la han visto, véanla, está bastante entretenida e interesante y bueno, creo que voy a tener que volver Que a... continuar. Sí, que continuarla, Yo no la he porque... visto, la voy a tener que ver. Y si no tienen tanto tiempo, también recomiendo Odisea Espacial. Ujú. En este momento, para este tema, lo cortamos a HAL 2000. Con la información que tiene que tomar una decisión. O sea, de repente HAL 2000 sabe, spoiler, sabe que la humanidad está rumbo a hacer contacto con una civilización avanzada. Y eso rompe con todas las condiciones con las que lo han entrenado. Y de repente, al salirse de todas esas condiciones, HAL no está diseñado para reprogramarse a sí misma. Toma entonces la decisión de que la misión va al fracaso, ¿no? Porque no hay ningún escenario que él conozca que le diga esto es lo que va a ocurrir. No hay ningún antecedente, ¿no? Ujú. Claro. Entonces ese es otro tema y debido a toda la situación de la propia incapacidad de pensar un poco, bueno, no es incapacidad porque vamos avanzando de pasar de no poder resolver el problema a tratar de resolverlo con una serie de condicionales, pues ya es algo, ¿no? Sin embargo, a inicios de los 90 vuelve a morirse la inteligencia artificial, ¿no? Su segundo invierno. Pero pues el desarrollo computacional sigue en todas otras áreas de desarrollo, toda la parte de algoritmos, toda la parte de también la capacidad de procesamiento de las computadoras se están haciendo cada vez más rápidas. La computadora pasa de ser un objeto único que solamente unos cuantos estados podían comprarlo a cada vez más empresas están invirtiendo en tecnología. Empieza también a generarse información y estamos casi a las puertas del internet, ¿no? El siguiente paso en la historia de la inteligencia artificial empieza en los 2000, cuando vuelven a reunirse, esta área empieza a tomar de otras áreas áreas del conocimiento humano. Una de ellas es, por ejemplo, volvemos a mitad la capacidad humana de, por ejemplo, procesar imágenes, ¿no? Cómo procesamos las imágenes, ya sabemos a partir de escáneres, las tomografías magnéticas, Uh-huh. podemos ver qué partes del cerebro se encienden, cómo tomamos las imágenes, el ser humano cómo las toma, cómo procesa el ruido y empezamos a retomar esa parte de redes neuronales, ¿no? Y en el 2000 empezamos a tomar la idea de red neuronal como una capacidad de toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, no es hasta el 2006 con una iniciativa por parte del DARPA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el cual empieza a proponer un reto. Les propone un reto. Necesito que creen un vehículo que pueda atravesar el desierto del Mojave. Son 400 kilómetros. No hay nada más que pues un par de matorrales y cactuses, ¿no? Entonces, en este gran sandbox abierto, lanza esa prueba, ese desafío, con un premio de $1 millón, ¿no? Pues nadie lo logra, la primera. Spoiler, no lo Spoiler. Pero, o sea, de repente vuelven a hacer el interés, ¿no? Otra vez lo mismo, instituciones grandes vuelven a hacer el interés. Y el año siguiente ya no solamente eran las universidades, de repente entra Google, entra Microsoft, IBM, empiezan a tratar de
de resolver este desafío, ¿no? Se avanzan 100 kilómetros, y luego se avanza a 300 kilómetros, y al final se logra, a partir de la capacidad de procesamiento, a partir de la incorporación de nuevas ideas, que el auto salga del desierto, ¿no? Creo que se la ganó Google, pero a partir de ahí empieza otra vez a renacer ese interés. Porque antes de eso, en los 90 lo único que tuvimos fue IBM, que a partir de, no sé cómo se llamaba esta computadora, no sé si... Blue, ¿te refieres a la que le ganó al... Kasparov. A la Y que necesita, ¿no? Sí, y después logró responder un juego de preguntas, un juego de trivia allá en Estados Unidos y ganarlo. En el 2006, regresando a 2006, pues de repente se dan cuenta de que los sensores para captar el ambiente son más avanzados, de que la computadora es más avanzada y que de repente empiezan a hacer esta idea de que si no alcanzan el poder de procesamiento lo puedes mandar a los servidores, ¿no? Ya nada más faltaba un último evento. En el 2008... El evento canónico. Exactamente, no, sí, de verdad. En el 2008, No, sí, en serio. En el 2008 se lanza otra competencia de reconocimiento de imágenes, en donde se tiene que clasificar. Y empieza a avanzar, o sea, del 10% de aciertos pasamos al 18%, se empieza a atorar en el 25% y de repente alguien de Stanford dice, ok, tenemos el poder de procesamiento, pero no siento que este sea el poder de procesamiento que nosotros necesitamos. ¿Qué tal si lo hacemos en una tarjeta gráfica? Entonces se pone a programar para que los algoritmos sean procesados en una tarjeta gráfica, y del 25% sube al 88% de aciertos. De repente tenemos que, ya propusimos la idea de redes neuronales, ya propusimos de los sensores, la capacidad de procesamiento, pero ahora tenemos la capacidad de procesamiento con las tarjetas gráficas, ¿no? Ahí empieza la tercera época dorada. Por lo que veo y ha avanzado, o sea, hemos podido llegar a este momento porque otras disciplinas avanzaron, ¿no? Entonces, lo que empezó como una pregunta de ¿y si y si podemos? Creo que no, bueno, tú que lo conoces más, no creo que haya tenido como el conocimiento de que fuera pues tan difícil, que abarcara más de la física, de las matemáticas, o sea, justo las radiografías, ¿no? Creo que son un parteaguas para que pensáramos en representar de manera robótica como el ser humano, ¿no? Pero o sea, realmente podemos llegar a lo que es hoy ChatGPT, porque pues los lenguajes, los software, o sea, todo lo que creció, hasta se podría decir, ¿no? Si pensamos en el GPS, regresando como pues por curiosidad, pues ayudó a que la inteligencia artificial cada vez, no cerca, pero sí continuara el camino de la pregunta de ¿y si pudiéramos replicar la inteligencia? Que pues cada vez en lo que vamos hablando llegamos a la conclusión de que pues no estamos nada cerca, que hay muchos factores en los que se tienen que seguir trabajando, pero que ya la inteligencia se puede integrar en algunas áreas laborales, ¿no? O lo que hablamos la vez pasada del arte, pues ya eso nos hace crear que estamos avanzando, ¿no? O sea, que lo que decías, ¿no? De que tal vez puede haber otro invierno, pero pues al final pues han sido cuántos años de historia y pues sí, hay un avance significativo, ¿no? Claro, o sea, el avance es totalmente tangible y lo podemos, o sea, comprobar en nada, pero también justo como dices, ¿no? O sea, todo este avance se ha podido realizar porque otras áreas han crecido, ¿no? O sea, si no se hubiera tenido como a lo mejor este avance en el poder computacional, pues no hubiéramos podido llegar a tal vez avanzar de esta manera con la inteligencia artificial, machine learning y demás, ¿no? Entonces, sí, sin duda es un área en la que depende de otras áreas, sin duda, ¿no? O sea, yo estoy totalmente convencido de que realmente vamos a ver un boom así, pero fuerte de todo esto cuando si es que se llega con alguna vez o
si pronto lo hacemos con todo el tema de la computación cuántica, ¿no? O al menos, ¿tú qué piensas de esto, Dante? Pues ahorita, por ejemplo, está, o sea, lo actual, en arquitectura están las unidades de procesamiento tensorial que permiten, justamente hacer cálculos específicos del machine learning. Actualmente tenemos un montón de información, como dije, en los 90s, al empezar a integrarse en la computadora, empezamos a hacer registros de muchas cosas y obviamente esos registros han servido para alimentar algoritmos. La computación cuántica podría cortar mucho del tiempo de procesamiento. Sin embargo, como yo lo pienso, es si la parte de desarrollo de conocimientos y el desarrollo técnico, toda esa parte no sigue avanzando al mismo nivel, se podría rezagar, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, sí, o sea, por un momento sí podríamos vivir en un invierno otra vez. ¿Por qué? Porque para empezar, la tecnología que se está desarrollando actualmente está empezando a ser resguardada celosamente por las grandes empresas. Por ejemplo, Google ya no está considerando en seguir produciendo papers, que en su momento fueron un great leap en el desarrollo. Lo mismo OpenAI ha decidido no publicar más, lo cual ha puesto a pensar a mucha gente que podría eso poner un bloqueo al avance de la inteligencia artificial. Y de hecho se pudo, pero hubo un error por parte de Facebook, por ejemplo, en el cual se filtró su modelo de lenguaje largo, Llama, y eso hizo que la comunidad de repente dijera, pues tenemos todos los parámetros, empezamos a jugar con él, y se lograron grandes avances, o sea, que de repente pudiera recortar de tantos parámetros, de tantos pequeños neuronas, por así decirlo, reducir el número de neuronas necesarias, ¿no? Entonces esa es la parte interesante, que sería si se va a seguir compartiendo el desarrollo, el conocimiento, ¿no? Claro, y aquí mencionas algo súper importante que, no sé, ya como para terminar, me gustaría hacer como la reflexión, que sí, o sea, estamos llegando a un punto en el que a lo mejor vamos a tener todo este poder computacional para poder realmente llegar a un nivel quizás en el que digamos ya no estamos seguros con quién estamos hablando, si con una persona o con una máquina, pero a lo mejor el rezago, ¿cómo decirlo? De conocimiento humano, o sea, en el que tal vez por lo que dices, que están guardando tan celosamente esta información que el avance se va a quedar estancado por mucho tiempo hasta que estas organizaciones, estas empresas decidan liberar ese conocimiento para que se pueda seguir habiendo un avance. Porque sin duda, y esto no cabe, o sea, creo que al menos a los que estamos aquí no nos cabe duda, es que la comunidad ha sido una parte importante para el desarrollo de todo esto. Sin la comunidad yo creo que todavía no estuviéramos en el punto en el que estamos en la inteligencia artificial en este momento. O sea, la comunidad ha tomado un papel importantísimo y pues justo, o sea, las empresas están dando cuenta que también esto ya es a lo mejor tema de otro podcast, pero seamos sinceros, la inteligencia artificial está siendo mal usada. Uh-huh. Se está utilizando para cosas malas, cosas no tan buenas, y pues de ahí también que las empresas tengan esta decisión de, ¿sabes qué? O sea, todavía que libero esto, deciden utilizarlo para esto, pues mejor, ¿no? Pero bueno, esto ya creo que es tema de otro podcast, que si quieren en la siguiente temporada, spoiler alert, en el especial de Navidad. No hemos acabado ni la primera, la temporada cero. Sí, no, pero bueno, esto ya depende, si quieren que a lo mejor tengamos un episodio específico de cómo de abordando estos temas donde cómo la inteligencia artificial está siendo mal usada, pues también déjenlo en los comentarios. Pero bueno, al menos esta es mi conclusión de esta parte, que bueno, pues la comunidad tomó un papel muy importante y se le tiene que reconocer. No sé, ¿ustedes tienen alguna conclusión de todo esto? ¿Cuáles son tus conclusiones pensando en esta pregunta de si se podría replicar, pensando en toda la historia que nos acabas de contar y justo estos
puntos importantes del avance, de lo importante que ha sido la comunidad para que se siga construyendo y compartiendo el conocimiento, porque pues sí, ese resguardo que tienen las empresas por no compartirlo, y que al final es pues en contra de ellos, ¿no? Porque quien se queda estancado son ellos, porque pues si lo vieran como un ganar-ganar, creo que podrían cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son tus conclusiones de todo lo que platicamos hoy? Pues ya ha pasado 8 meses desde el lanzamiento de ChatGPT 3.5. Creo que igual lo mismo, toda la especulación, toda la parafernalia se ha empezado a sentar y ya empezamos a ser un poquito más claros, ¿no? Un poquito más realistas de que hacia dónde vamos. Y yo les cuento esta historia no para que digan, pues en cualquier momento se cae otra vez la burbuja dorada y hay que esperar otros 10 años. No, yo creo que más bien es seguir invitando a la gente a que investigue, que estudie cómo pueden aportar a estos y seguir aprendiendo también, porque al ser una herramienta nueva pues hay mucho que aprender, ¿no? No hay mala herramienta en buenas manos, ¿no? Y pues seguir las noticias de cómo evoluciona toda esta situación, ¿no? Sí, definitivamente tocas un punto muy importante, que es pues aprender de estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, desde por ejemplo mi lado, que es muy inexperto en muchas cosas técnicas, pues no creo que nunca está de más, para empezar, aprender a cualquier edad las cosas básicas como son matemáticas y física, que son las bases, ¿no? de la inteligencia artificial, y compartir el conocimiento, ¿no? Porque ya lo hemos dicho varias veces en estos últimos 10 minutos, pero definitivamente los avances tecnológicos se hacen en comunidad, ¿no? Resguardar el conocimiento y recelar, creo que es muy vintage para este momento, porque es muy old school de tu parte. Sí, definitivamente. Entonces, pues sí, como lo dijo Fer, pues para eso, comercialito, están nuestros meetups y todo lo que compartimos en las redes de Solunity. Y bueno, ya como para irnos despidiendo, realmente fue muy interesante, Dante, cómo nos contaste la historia de la inteligencia artificial. Lo hablamos un poquito y pues como muy de así, ¿cómo le llaman? Como de por encimita, de repasadita la vez pasada. Pero sin duda nos das más contexto de todo lo que implica recrear esta inteligencia pensando en el ser humano como referencia. Y pues que sí, realmente sí son varios años. Y en conclusión, mi conclusión con todo lo que vivimos es justo eso, ¿no? O sea, no se puede llegar a responder esa pregunta si otras disciplinas no continúan avanzando, ¿no? Entonces, es muy interesante, y nos vamos con mucho chismecito de la inteligencia artificial. Y pues sí, ¿no? O sea, sigan aprendiendo, sigan construyendo comunidad para compartir todo lo que saben de diferente tecnología, porque pues bueno, Fer sabe mucho de seguridad, Dante mucho de inteligencia artificial, y pues aquí nos complementamos, ¿no? Eso está muy cool. Dante, muchas gracias por haber traído tus conocimientos detrás del backend. No sé si quieras decir algo antes de cerrar el programa. No, nada más que se suscriban. Igual lo mismo, la retroalimentación es muy importante para que sigamos trayendo gente. ¿Y qué temas les pican la curiosidad? Eso es importante, que participen, comenten. Y pues no, nomás sería eso. Bueno, y ya de mi parte para irnos, solamente hacerles de nuevo la invitación a que si quieren formar parte de una comunidad o no saben por dónde empezar a relacionarse en estos temas de tecnología y quieren hacerlo en comunidad, porque pues nunca está de más aprender algo nuevo, ya saben, Solunity es su lugar de confianza. Exactamente, y recuerden que Detrás del Backend es un podcast hecho por Solunity. Y bueno, si necesitan a algún ingeniero cloud o DevOps o de seguridad o de inteligencia artificial, también nos pueden contactar. Todos nuestros
users de contacto y correo los vamos a dejar abajo con la magia de la edición. Y pues nos despedimos de este segundo episodio. Verdaderamente la historia detrás del mito de la inteligencia artificial. Y muchas gracias. Nos seguimos escuchando para el siguiente episodio de Detrás del Backend. Chau, chau. Bye.